Muy buenos días o muy buenas noches, amados. Dios los bendiga, bendiciones. Aleluya, estamos ahora ya listos, conectados aquí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien o no? Dígame, para poder Amén, continuar. pastor. Se escucha bien. Ya saben la regla, todos encendidos su cámara para poder verlos. Porque esa es señal de que estamos ahí conectados. Fabián, en ese lado nuevamente, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo se llama? Para poder, los que tienen la cámara apagada, le escribes ahí, por favor, ¿ya? Que puedan apagar su cámara. Ya. Bien. Un favor, ciérrame la puerta, cierra la puerta. Bien, amados, vamos a orar para empezar, ¿sí? Este tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Vamos a orar en esta hora. Aleluya. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás en adelante, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que te sigas manifestando gloriosamente en esta hora y que tu mano poderosa, Señor, se revele en nuestras vidas en esta hora. Amén. 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 Bien, hoy estamos hablando sobre el tema número 8, la lección número 8 estamos, pero quería solamente enfatizar algo que no quedó tan claro en la clase anterior. Vamos un ratito en Romanos 8:29, a ver si el pastor Pedro me ayuda. Romanos 8:29, a ver si me ayuda, por favor, para poder seguir. Aleluya, a ver, Romanos 8:29, gloria a Dios. Sí, lea, pastor Pedro, por favor. No puedo pagar. Gracias. Amén, pastor, bendiciones. Dios le bendiga. Fuerte, Amén. pastor, para que le escuchen. Amén. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, gloria a Dios. Qué buena esta palabra. La Escritura dice que a los que antes conoció, no se olviden que nosotros hemos sido espíritus y venimos de Dios. O sea, eso tenemos que tener claro. Por eso a los que antes predestinó, dice que hizo, a los que antes conoció, ¿no? También nos predestinó. O sea, la predestinación tiene que ver ¿con qué? Con un llamado desde antes, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes. O sea, hay una bendición gloriosa ya. Ahora, pero ¿cuál es el énfasis que quiero que usted entienda y usted comprenda? Es esto, que la predestinación tiene que ver con un llamado de Dios. Ahora, yo quiero hacer una aclaración con respecto a lo que el pastor estuvo hablando, el pastor de la clase anterior, que dijo que la salvación es un proceso. En ese lado, el pastor no se expresó bien. La salvación es un proceso. No. El crecimiento, la madurez sí es un proceso. No, la salvación es el acto en el que yo me arrepiento y al instante soy salvo. No es un proceso, es como la mentalidad católica era que tú te venías y tenías que pasar un proceso y ibas al purgatorio, ¿no? Y luego San Pedro ya veía que te habías achicharrado bien al purgatorio, te mandaba, te abría las puertas del cielo, ¿no? No tiene nada que ver con ello, no es un proceso, no es un proceso. La salvación se da en el momento que tú crees, en el momento que tú te arrepientes. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9.
Sí, lo tiene. A ver, Fernando, fuerte y claro, por favor. Efesios 2, 8, 9. Rapidito, amados, estamos contra la hora. ¿Listo? Estamos. Aleluya. Vamos, ya. Velocidad bíblica. Amén, pastor. Es que A ver. tenía desconectado el celular con la Biblia. Ya, Ya. ya, mi hermano. Eh, Dale, dale. buenas noches. Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, claro y contundente. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Cuando la palabra de Dios viene a ti, como me predicaron a mí, te predicaron a ti en algún momento, tú la recibiste, ¿verdad? ¿Ah? Y te arrepentiste y automáticamente la salvación se dio, porque la salvación es por gracia. Entonces, nuevamente, la salvación no es un proceso, por si acaso. No es un proceso. La salvación es instantánea. Tú te arrepientes, al momento te salvas. ¿No? Como desde el que estaba en la cruz, ¿verdad? Con Cristo, el ladrón malo, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dije, en este mismo momento estarás conmigo. Porque te arrepintió, pues. Más el otro se burlaba y todo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, y con toda esa prepotencia, al final terminó mal. ¿Me dejo entender? Entonces, la salvación tiene que ver, primeramente, ¿con qué? Con el hecho que yo me arrepienta y cree en fe y soy salvo. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. ¿Está claro? Levánteme su manita si está claro. ¿Está claro? Perfecto. Usted cree, es salvo. No es un proceso. Vayamos un momento ahora también al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. A ver si me ayuda Fabiano. Hechos 16, 31. Santo de la gloria. Tenga su celular encendido, su Biblia a la mano. Vamos, vamos. Amén, pastor. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Oh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y justo sucede todo un hecho, que un terremoto viene y todo un asunto, y pensó el carcelero que todos los presos se habían perdido, se habían ido, se habían escapado, y ya sabía que eso le costaría hasta la vida del carcelero. Entonces el carcelero quiso matarse, y Pablo dijo, no, no te hagas ese agravio, acá estamos todos. Y le comenzó a predicar de Cristo, ¿verdad? Y el carcelero o sea, recibe esta palabra, como ha leído, ¿no? En Hechos 16, 31. A ver, aquí un ratito que se me pasó. Le dice, ¿no? Claro y contundente el apóstol Pablo, 16, 31. Y ellos le dijeron, Pablo y Silas en este caso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la casa del carcelero, o sea, la cárcel donde estaba, al costadito estaba la cárcel del carcelero. Entonces él y toda su familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque creyó. Entonces, le pregunto a usted, ¿usted fue salvo cuándo? Cuando recibió la palabra y creyó o no. Levante la mano si es así. Amén. Entonces lo creyó y es salvo. Aquí no tiene nada que ver con un proceso, no existe el proceso en esto. La salvación es instantánea. Amén. Y eso es algo muy importante que necesitamos comprender y entender. Ahora, cuando hablamos de la predestinación, quiero que usted entienda algo interesante. A ver, Carmen, lea por favor Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. ¿Lo tienen? Léalo por favor.
¿Listo? Ya, vamos. Estamos esperando. Pastor, ¿me escucha? Que Fernanda apague su micro de Ya. que se mete el eco. Ya, sí, dale. Apocalipsis 13:8, ¿no? Ya. Buenas noches, bendiciones, hermanitos. Y la adoraron, todos estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gracias. Entonces, mire, aquí vemos, ¿no? Que el Cordero de Dios, o sea, Cristo fue inmolado ¿desde cuándo dice? Desde el principio del mundo. O sea, Cristo no estuvo crucificado cuando vino hace 2000 años a la cruz. No, no. Él ya estaba crucificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que existiera el universo, ya Cristo está destinado, predestinado para ser crucificado. Pero, hay un pero. ¿Cuál es el pero? A pesar que hay predestinación, tenemos que tener claro algo. Vamos a ver, vamos a Mateo 26, 37. A ver, yo lo voy a leer para avanzar más rápido. Para Mateo 26, 37, si lo tiene. Mateo 26, 37. Ya, perfecto. Dice la escritura así. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, ¿qué vemos? Que a pesar que había una predestinación desde antes de la fundación del mundo de ir Jesús a la cruz, Cristo no quería ir a la cruz. ¿Por qué? Porque sabía el precio que le iba a tocar. Iba a recibir iba a estar desnudo casi delante de toda la gente. ¡Qué vergüenza! El hombre de milagros, el hombre de proezas, el hombre más grande, hermano, le arrancharon su vestidura, se burlaban, lo escupían, lo golpeaban. Él sabía lo que venía. Pero ¿qué pasó? Que a pesar que había una predestinación, hay una predestinación, pero Dios apela a nuestra voluntad, porque nosotros no somos robots, ¿entiendes? Un paso adelante, dos pasos. No, no. Dios quiere que tú voluntariamente le sigas y lo obedezcas. ¿Qué pasó? Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y se fue un poco adelante, ¿verdad? Y se arrodilló y oró, Padre, si es posible, pase en esta copa. No quiero ir a la cruz. Ya sé que estoy predestinado para la cruz, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero caer en la vergüenza, no quiero sufrir lo que ya sé que voy a sufrir. Siendo yo Dios, voy a ir y esta gente a los que yo he creado, se van a burlar de mí, me van a desnudar, me van a golpear como un vil criminal. Pero él dijo algo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otro evangelio dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la predestinación tiene que ver con qué, con el llamado, con que tú seas salvo, que tú alcances el propósito de Dios, de ser igual a la imagen de Cristo, pero tú tienes la voluntad de determinar si quieres que eso se dé. Mira, Cristo no quería, porque sabía todo lo que pasaba, lo que venía, pero él dijo, Señor, como textualmente él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte está triste, Señor. No quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí cambió todo. Ahí que vino una determinación. ¿Para qué? Para hacer lo que ya estaba predestinado. Entonces, es muy importante que pongamos ese balance, porque de lo contrario, vamos a creer, no, ya yo estoy predestinado, estoy salvo, vivo como quiero, el hombre se emborracha, se droga, se mete con N de mujeres, y bueno, igual, y yo estoy salvo y me voy al cielo. No, mentira, hermano, ni crea eso. Ahorita hay mucha gente en el infierno por creer eso. ¿Por qué?
Porque Dios no nos ha hecho robots. Dios nos ha dado una voluntad para que nosotros podamos ir de acorde a esa voluntad que Dios tiene predestinado. Sigamos. En Filipenses 2:12 dice algo interesante. A ver, voy a leerlo yo. Filipenses 2:12. Nuestra hermana Nelly, mutee su micro, por favor, todos muteen su micro. Cuando le diga nomás, ya lo muteé, tengan apagados sus micros, por favor. Filipenses 2:12. Sí, lo tiene. Ahorita yo llego ahí, ya, ajá. Filipenses 2:12. Sigamos. Dice así. Filipenses 2:12. Ajá. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos, dígalo ahí en voz alta, no prenda micro, solamente diga, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ese es lo importante. O sea, Dios me ha predestinado para ser salvo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios dice, ocupaos. O sea, dedícate. ¿A qué? A cuidar tu salvación con temor y temblor. Y eso es algo muy, muy poderoso que necesitamos nosotros tener en cuenta. Entonces hay mucha gente que está en Dios y ¿qué hace? No tiene cuidado ¿de qué? De su salvación. Dice, no, ya estoy salvo y igualito. No. Y es por eso que Dios habla claramente que nosotros tenemos que tener un cuidado de nuestra salvación. Y luego también en Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, no nos creamos, no, ya soy salvo, ya me porto mal, ¿qué me interesa? No obedezco. Y el apóstol Pablo dice a los filipenses, usted siempre había obedecido, así manténganse cuidando su salvación, porque Dios camina con gente obediente, amén. Dios camina con gente obediente. Entonces, tú y yo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, luego concluyo con Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Y vamos al versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pregunto, ¿Dios quiere que todos perezcamos? A ver, nuestra hermana Olga, ¿Dios quiere que todos perezcamos? Hemos leído, ¿qué dice? Según lo que hemos leído, Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. No quiere que todos perezcan. Ajá, dice, claro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios predestina la salvación para todos los que, a su creación, pero Dios dice, ¿no? Yo no quiero que ninguna perezca, pero tienes que proceder al arrepentimiento. Entonces, si hay alguien por ahí que se comienza a portar en una forma inadecuada, hermano, al final va a terminar mal. ¿Por qué? Porque la salvación se cuida con temor y temblor. Entonces, tenemos que mantener un principio claro en cuanto a lo que Dios está determinando. Un ratito, perdón. Disculpe, tengo una ovejita traviesa, me estaba mordiendo mis zapatos. Perdón, disculpe. Ya, sigamos. Acá me está interrumpiendo obediente la clase. Entonces, necesitamos, en este lado, amados, cuidar nuestra salvación. Amén.
Entonces, la predestinación es una obra gloriosa. Dios nos ha predestinado y usted está predestinado, por eso que está aquí, pero tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Y la salvación es un proceso. A ver, hermana Nelly Camposano, la salvación es un proceso. Amén, pastor, sí, es un proceso. Ya, ya, no, esa aclaración quería hacer del pastor anterior. No, la salvación no es un proceso. La salvación es, cree en el Señor Jesús y serás salvo. La salvación es instantánea. Estaba el ladrón en la cruz y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando te en tu reino. En este mismo momento estarás conmigo, le dijo, en mi reino. El otro le dijo, Señor, si eres, tú dices que eres Cristo, bájate de la cruz, todo soberbio. Perdido está. ¿Qué quiero decir? Que nosotros en este lado tenemos que mantener claro, la salvación es instantánea, porque si creemos que es un proceso, estamos como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, si vas al purgatorio, te achicharras un rato en el purgatorio, después San Pedro sale, ay, hijito, qué bueno te has achicharrado, hijita, ya, ¿cuánto? Ya purgaste tus pecados, ya todo lo malo que hiciste, ahora, pues, te abro las puertas del cielo. No. Tú cuando viniste a Cristo, ¿no? ¿Te acuerdas que hermana Nelly cuando fue a tu casa a tocar la puerta? Salió la hermana, le predicamos a Cristo. ¿Usted recibió a Cristo? ¿Se reconcilió con el Señor, sí o no? Y ahí en ese mismo momento es salvo. No que recién ahorita está salva, no, ya de ese momento está salva. Porque Jesús nos enseña eso. Y cuando el etíope, Felipe le predica, ¿crees en el Señor Jesucristo? Creo, entonces, bautízate, eres salvo. Pablo al carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y creyó el carcelero y toda su familia. Al instante se bautizaron. ¿Por qué? Porque la salvación es instantánea. Lo que es un proceso es la madurez. Amén. La madurez es un proceso. Entonces, es como que el que nace nuevo es como un bebé, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a varias madres, ¿no? Nació y dice, hijito, no, todavía no ha nacido, estás en un proceso. Mamá, la leche, acá te... No, hijito, tú todavía no has nacido, estás en un proceso. No, ya se dio. Ya. Amén. Entonces, ¿está claro, amados? Perfecto. Sigamos ahora con el tema. Amén. Vamos a la lección número 8, ¿sí? Jesús, la revelación exacta del Padre. Bien, vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esta indicación de Cristo, los críticos cristianos dicen que Jesús, al dar esta declaración, ¿verdad? Que hemos leído ya en Juan 14, 6, fue muy radical y algunos casos dicen muy extremo y muy exclusivo. La razón de ello, debido a que ningún líder religioso a través de la historia se atribuyó esta declaración. Todos ellos solo dieron sugerencias de qué hacer, pero Jesús es el único en la historia que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la razón clara y contundente que Cristo no fue un líder más, no, ni un filósofo, ni un gran orador, no. Él, Cristo, Jesús, es la misma vida de Dios, la revelación al hombre. Jesús es la revelación exacta del Padre, como cuando Felipe le dice, muéstrame al Padre y me basta. Jesús le dice, que tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, no conoces al Padre. Entonces, por eso es que Jesús fue contundente, porque estaba Jesús mostrando su deidad, porque él dice que él es el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que marcar claro en cuanto a esto. Y ahora en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Jamás han oído su voz, pero nunca lo han visto. Solamente el único que lo ha podido ver es Jesús, porque Jesús es Dios. Punto 1, página 46.
conociendo y viendo la gloria de Dios. Abraham, Moisés y todos los hombres de Dios en la antigüedad, al comunicarse con Dios, solo vieron una sombra. Vamos a Éxodo 20:21, ¿sí? Entonces el pueblo estuvo, dice, a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Mira, o sea, en la oscuridad estaba Dios y Moisés ahí nomás pudo. En otro pasaje dice que Dios lo puso como en una cueva, en una peña, hubo una hendidura y vio pasar, dice, a Dios su gloria, pero no lo vio, porque no hay hombre que vea a Dios y esté vivo, solamente aquel que tenga el cuerpo glorificado. Cuando estemos en su presencia, cuando sea el rapto de la iglesia, ahí lo podemos ver porque tendremos cuerpo glorificado. En el caso de Jesús, Jesús sí vio al Padre porque era Dios, Jesús era Dios, el Hijo de Dios, y es por eso que vemos aquí. También en otro caso, Salomón, en 2 de Crónicas 6:1, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Entonces, es algo muy tremendo esto, es todo un misterio y Dios se manifestó en medio de una densa oscuridad, ahí apareció Dios y de ahí habló y Dios decía, porque lo que nosotros vemos en cuanto al Antiguo Testamento es como sombra, ¿verdad? Y no hay nadie que haya visto a Dios, solo el Hijo de Dios, Jesucristo. En Éxodo 33:18-20, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, a ver, un ratito. Mira la obediencia. Disculpen, hermano. Traviesa esta niña. Ya, sigamos, Dios mío. Sigamos. Entonces dice, y no podrás ver mi rostro, dice, porque no verá hombre y vivirá. ¿Ve? O sea, qué tremendo es esto. O sea que esta expresión clara y contundente, que no podrá ver su rostro, porque no me verá hombre y vivirá, porque si no, muere todo. ¿Por qué? Porque con este cuerpo que tiene la simiente de pecado, es por eso que tenemos malos pensamientos, tenemos envidia, y por eso que estamos llevándolo nuestro cuerpo en sacrificio vivo a la cruz. Por eso necesitamos estar en comunión con Dios para echar fuera todas esas cosas malas que este cuerpo que tiene la genética de Adán, ¿no? Y es por eso que no puede ver a Dios directamente, oírlo en sueños, en visiones, pero presencialmente. En este caso, Salomón, Moisés, sí estuvieron en esa experiencia, pero solo oyeron y no pudieron verlo. Bien, entonces, sigamos. Es por esto que Juan nos dice, a Dios nadie lo vio jamás. Ya hemos leído en Juan 1:18, ¿no? Sino el unigénito Hijo del Padre, ¿verdad? Pero en el tiempo señalado, Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo, su Hijo. La iglesia, por medio de él, o sea, de Cristo, ahora puede ver y conocer la misma gloria de Dios. Entonces, ¿a través de quién conocemos al Padre? A través del Hijo, Jesucristo. En 2 de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, si nosotros queremos ver al Padre, tenemos que ver al Hijo, porque por el Hijo vemos al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno solo son. Ahora, no es que el Padre no tenga su personalidad así, sino que cuando uno ve al Hijo y el Hijo sigue las pisadas del Padre, entonces es como si fuera que miráramos al mismo Padre. Ahora, en 2 de Pedro 1:16 dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pedro esto? Porque había visto a Jesús.
El que ve a Jesús ve al Padre, porque el Padre y Jesús uno mismo son. Cristo reveló eso todo el tiempo. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo dijo también, estamos completos en él. Entonces, si yo tengo a Jesús, tengo al Padre, tengo al Espíritu Santo. Y dice Colosenses capítulo 2, 9 al 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es él? Jesús. En él está toda la deidad. Y vosotros estáis completos en él, en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermano. O sea que necesitamos en verdad vivir en esta dimensión gloriosa y transicionar en esta verdad. Por eso que hay una urgencia de tener el modelo. O sea, la visión de Dios es tener a Cristo. Porque si tienes a Cristo, tienes al Padre. Y si tú revelas la vida de Cristo, tú estás revelando la vida de Dios. Porque el que ve a Jesús, ve al Padre. Sigamos. Jesús es la expresión misma del carácter de Dios. Jesús no tuvo que pelear o hacer algún esfuerzo sobrehumano para expresar la vida de Dios en él, porque simplemente él estaba llenando de su vida y su misma naturaleza. Vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3. Hebreos 1 del 2 al 3. A ver si lo lee nuestra hermana Nelly Camposano. Hebreos 1 del 2 al 3. Directo. Lo lee, mi amado. Ahí está en el libro. Active su micro. Hebreos, ¿no, pastor? Sí, ahí está en la página 47. Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la Ya, yo continúo porque de ahí se colgó en la altura. Amén. Y dice, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de él, de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Al ver este versículo, ¿verdad? Nos explica que Cristo tiene la misma naturaleza del Padre. Por eso puede expresar todas las acciones y el carácter del Padre, la misma imagen de su sustancia. O sea, Cristo es la misma imagen de sustancia. Entonces, aquel hombre que ve a Jesús, ve al Padre. Esto significa que Cristo tiene exactamente el mismo carácter que el Padre, y es por esto que todas las virtudes morales del Padre están en el Hijo. Y esta es la razón por la cual para Jesús expresar al Padre es algo natural. Asimismo, la Iglesia de Cristo está llamada a expresar el carácter del Padre en una forma natural. Y te encontramos en Juan 13:15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, eso es importante. O sea, nosotros tenemos que ser el vivo reflejo de Jesús. Y si yo tengo a Jesús, por ende, tengo al Padre en mi vida. Bien, sigamos. La diferencia de Cristo con los fariseos. ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Es en base a qué? A que los fariseos solamente transmitían enseñanzas, ¿verdad? Los escribas también, solo enseñaban y enseñaban, enseñaban. Y no eran coherentes en la vida práctica. En cambio, Jesús no solo enseñaba con sus palabras, sino que su estilo de vida es la que revelaba que tenía al Padre dentro. Es por eso que la gente, ¿no? Cuando miraba a Jesús, dice, no, este habla como que tiene autoridad. Es como que aquí uno está hablando, hay que amar a la esposa y esto, lo otro, y después pasa alguien y te ve en la calle, que estás que la grita, ¿qué es esto? Te dice que total, predica bonito en el púlpito, y cuando está en la calle está que trata mal a su esposa. ¿Cómo es eso? No. Así eran los fariseos.
eran especialistas, excelentes oradores para enseñar, pero su vida no calificaba. Por eso que Cristo fue tajante cuando dice en Mateo 7, versículo 29, cuando dice la gente, ¿no? Porque les enseñaba con quien tiene autoridad, no como hacía quienes, los escribas. O sea que, ¿dónde está la autoridad? En que lo que yo enseñe, lo viva. En lo que yo enseñe, sea mi estilo de vida. Por eso es que en Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digáis, guardadlo. O sea, hablando de los, ¿quién? De los fariseos, de los escribas. Guárdalo y háganlo. Pero más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Dicen, pero no hacen. Y así eran los fariseos, así lo escribí, hermano. Y cuidémonos nosotros, porque de repente usted puede ser un pico de oro para hablar, qué bonito, pero su estilo de vida es opuesto a lo que enseña. Entonces usted está igual, o yo estaría igual que un fariseo, un escriba. Hay que vivir en santidad y están viviendo en fornicación, adulterio, como mucha gente que se ve dentro de la iglesia. Entonces es lamentable eso. Entonces nosotros no podemos tener la vida de los fariseos, los escribas. Por eso Jesús le decía hipócritas. ¿Por qué? Porque reflejaban algo aparentemente, su carita y todo lo demás. Ahorita veo a todos santos ahí, ¿no? Le veo con carita de santo, Dios mío. Hay que ponerle su coronita encima, sus alitas, Dios de la gloria. Pero cuando salen del Zoom, se olvidan de todo. Entonces, no, hermano, caemos a ser fariseos. Entonces, la iglesia no ha sido llamada a eso. Vivamos coherentemente, ¿amén? Y no como esto, ¿no? Jesús decía, óigalo todo lo que digan, todo lo que enseñan, porque claro, están hablando la palabra, pero no vivan como ellos, porque dicen y no hacen. Necesitamos ser diferentes, ¿no? Es como, yo me acuerdo de mi suegro era bien palabreador, predicaba. Ahí está la hermana Maribel, ahí está la hermana Maribel, mi suegro le predicó para que venga a Cristo y ya lo invitó a la iglesia y mi suegro no venía a la iglesia. Tremendo era mi suegro. Y hermana Maribel, ¿dónde está el hermano Martín? No ha venido. Pero él era, ¿no? Para venir a la iglesia, ¿no? No, eso nomás, porque después su vida fue cambiada, porque mi suegro era borracho y Dios lo cambió todo, pero su talón de Aquiles era que no venía a la iglesia. Entonces, decir algo, pero hay que vivirlo, ¿me entiendes? Y ahora mi suegro ya no se escapa, porque está en el cielo ahí, está día y noche en la presencia del Señor, con Jesucristo. Ya, aleluya, ya Cristo vive en él. Y qué tremendo es cuando nosotros somos coherentes con nuestro estilo de vida. Y yo agradezco a Dios, ¿no? Por que muchos están viniendo a Jesucristo y seamos firmes en él. ¿Amén? ¿Está claro? Entonces, eso es muy importante. Coherente con lo que enseñas. ¿Sí? Creemos en Cristo. ¿Verdad? Pues sigamos. Punto 4. El propósito de Cristo al revelarnos al Padre. ¿Cuál es? La vida de Jesucristo no es para que tengamos un dato histórico solamente para admirarlo, mucho menos para tener solo conocimiento de Jesucristo, sino que Jesucristo con su vida nos revela al Padre para que seamos como Él. Por eso que es importante que entendamos, ¿no? Que la madurez es un proceso. Amén. La madurez es un proceso. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar una vida de obediencia, una vida de obediencia, una vida de obediencia, y eso va a traer una gloria tremenda. Entonces, y así vas a revelar a Cristo. Ahora, tenemos un texto aquí en 1 Pedro 1, 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, haced también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que yo tenga la vida de Dios. Y tengo que vivir en santidad, agradándole y honrándole a Él, separado para Él. Punto 5. Caída y restauración del plan original de Dios. Entonces ya sabemos, ¿no? El proceso como Adán y Eva. Ahora, ¿se acuerdan? Miren, Dios le dio una predestinación, le dio algo, le dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, dijo. Claro y contundente. Ahora,
Cuando Adán y Eva, Dios, el diseño de ellos era poblarla, era como ser un Dios en la tierra. Pero había algo unido a la predestinación, que tenía que haber un paso de obediencia. Pero en ellos, en Eva y en Adán, no hubieron ese paso. ¿Y qué cosa? Abortaron todo lo que Dios dijo. Es como Elí, ¿no? Elí había sido llamado a tener un sacerdocio por siempre. Pero el Señor le dice, ¿no? Por cuanto fuiste consentido de tus hijos, pues perdiste el temor de tu rey, tu sacerdocio hubiera sido por siempre, pero por ese pecado que no determinaste ser claro, porque sus hijos de Elí eran perversos, hermano. Eran perversos, eran malos, y estaban ahí en el sacerdocio, estaban en el templo. Pero Dios había determinado que sean eternos, así como un sacerdocio por siempre. Pero, ¿qué pasó? A pesar que había una predestinación ahí, el acto de obediencia de Elí hizo que no se cumpliera eso. ¿Por qué? Porque hay algo interesante en medio de todo. Dios no nos ha hecho robots. Dios nos ha hecho, ¿qué cosa? Personas con libre albedrío. Es por eso que lo más grande que Dios quiere es que tú determines obedecerle, que yo determine seguirle, que yo determine avanzar. Y eso solamente me dará la garantía de que un día lo veré. El que pone mano del arado ya no puede mirar atrás. Pero si alguien mira atrás, como mucha gente que yo conocí, cuando yo me salvé, más o menos, creo que habían como unas 20, 30 personas que recibieron a Cristo. Luego de unos tiempos, todos desaparecieron. Yo nomás quedé como el único. Dios predestinó para salvarlos, pero ellos, ¿qué quisieron? Vivir en su vida de pecado y se desviaron, se apartaron. No sé si alguno se habrá reconciliado, no lo sé. Pero hay mucha gente así, hermano. Cuidemos nuestra salvación, como dice la Escritura, y a los textos que he dado, con temor y temor. Sigamos. Génesis 1:26, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios siempre busca que en el hombre haya la imagen. Por eso es que el hombre la perdió por su desobediencia. Abortó la predestinación de Dios, porque Dios nunca quiso que el hombre esté en la condición que hoy está, pero por su desobediencia. Entonces, ¿qué hizo? Cristo, ¿no? Vino. ¿Para qué? Para revelar, como dice la Escritura, el segundo Adán, porque el primer Adán fracasó. El segundo Adán reveló. Ahora, le pregunto, ¿le fue fácil a Cristo ir a la cruz? ¿Le fue fácil? A ver, Pastor Pedro, ¿a Jesús le fue fácil ir a la cruz? No, pastor. No le fue fácil. No cree que, ay, voy a la cruz, estoy predestinado, ya, grita de guerra, júbilo, oye, no, hermano. Llamó a los discípulos. Jesús tenía discípulos, mira, qué tremendo, pero hay discípulos de discípulos. ¿Quién eran sus discípulos y discípulos? Tres nomás, tres. Pedro, Juan y Jacob, los tres. Vamos, se fueron al monte de los olivos. Mi alma está muy triste hasta la muerte, le dijo a los tres, no a los 9 restantes, no, a los tres solamente. Mi alma está muy triste hasta la muerte. No quiero ir a la cruz porque sé que me va a costar. Estoy predestinado, pero no quiero. Y digo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Cuántas veces hizo? 3 veces. ¿Y cuántas veces oró? 3 horas. 1 hora, 1 hora, 1 hora. ¿Por qué? Porque estaba luchando. Su humana naturaleza no quería eso. Pero ¿qué busca en nosotros? Dios, nuestro libre albedrío. ¿Qué busca Dios? Nuestro libre albedrío. Y Jesús en su libre albedrío obedeció a Dios y por eso es que la predestinación se cumplió. Y así Dios quiere que nosotros vivamos. En nuestra libre voluntad dispongámonos a obedecerlo a Dios. Amén. Amén. Sigamos. ¿Qué más? Dice en el libro de Romanos 8:29, y nuevamente,
porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿cuál es el modelo? Y que seamos conforme a Jesús, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús revela al Padre. Entonces, si yo tengo a Jesús en mi vida, voy a revelar al Padre. Por eso es que eso es muy importante. ¿Cómo puede una persona expresar el carácter de Cristo? Para que una persona pueda expresar el carácter de Cristo, primero tiene que nacer de nuevo. Porque de ahí en adelante, la vieja naturaleza que heredamos de Adán a causa del pecado, que trae muerte, ¿verdad? Pero es también ahí donde nosotros resucitamos a vida nueva con la genética de Cristo en su misma naturaleza, pero hay ahí que hacer un trabajo, ¿sí? Bien, a ver, antes de leer el texto, está Ingrid. Ingrid, ¿la salvación es un proceso? No, ¿Por qué? es instantáneo. Lo ¿Por que es qué? un proceso allá a la hora en el momento de recibir la palabra, en el momento de convertirnos, entregar nuestra vida a Cristo, la salvación se convierte instantánea. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Felipe le dijo, cree de todo corazón al Señor Jesucristo. Y dijo, yo lo creo. Entonces, eres salvo y te bautizo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. La salvación es instantánea. ¿Qué es un proceso? Nuestra hermana Ivonne, ¿qué es un proceso? La madurez, pastor. La madurez es un proceso. Cuando encontramos la palabra en el Nuevo Testamento, perfección, en el griego significa madurez. Entonces, mucha gente dice, no somos perfectos. Sí somos perfectos del ámbito de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de la madurez. Aquellos que están creciendo. Pero si hay alguien que está retrocediendo, está estancado, claro, no hay perfección, no hay madurez. Entonces, si vamos en la perfección, es que estamos en el proceso de la madurez. Cuando estamos obedeciendo, muchos están luchando con el carácter, muchos están luchando con diversas debilidades sexuales, muchos están luchando con la mentira, muchos, tantas cosas, ¿no? que se ven, ¿no? Muchos están luchando con los temores, con los miedos, con su alma. Entonces, pero si tú determinas obedecer, estás camino a la madurez y estás en el proceso. Vamos ahora a ver a 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. A ver, nuestro hermano Misael, si lo lee, por favor. 2 Corintios 5, 17. Pastor, buenas noches hermanos. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Gracias, hermano. De modo, hay un modo de vida, hay un modo de pensar, que si alguno está en Cristo, nueva criatura, o sea, es instantáneo el proceso del nuevo nacimiento. Lo nuevo de Dios viene, pero luego para la madurez tiene que pasar el proceso. Pero con esto también no tengamos cuidado, ¿no? Si las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, las deudas pasaron, todo es hecho nuevo. No, hermano, pague su deuda, sea cristiano de verdad. Amén. No, lo viejo ya, no oye la Biblia, ya me arrepentí, ya todo es nuevo, ¿te debía? No, ya todo es nuevo, ya zanjada la deuda, borrada, sacramentada, estoy nuevo en Cristo. No, hermano, paguemos nuestras deudas, todo lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos revelar la vida de Cristo. Precisamente cuando nacimos del agua y del Espíritu, la naturaleza de Cristo entró en nosotros y es el propósito del adiestramiento y discipulado que podamos expresar la gloria del Padre en forma natural a través de nuestra vida
tal como Jesús lo hizo. Para esto tenemos que entender que solo los pasos a dar de entrada en el reino de Dios, sino el camino que Dios ha trazado para expresar a plenitud la vida de Cristo en nosotros, siendo definidas en este estudio como la puerta, el camino y la mente. La puerta es el acceso, es el arrepentimiento, pero hay un camino. Ese es el proceso. Y llega a una meta de ser conformados a la imagen de Cristo. Bien, estamos ya aquí, ¿verdad? Concluyendo esta lección número 8. Quiero saber si hay algunas preguntas para poder aclarar algo, si todo está claro. Bien, me lo dice. A ver, pregunta. Pastor, bendiciones. Una preguntita. Bendiciones, amado. En el punto 1, donde que habla conociendo y viendo la gloria de Dios, y ahí, claro, dice, Abraham, Moisés y todos los hombres de Dios en la antigüedad, al comunicarse con Dios, solo vieron una sombra de él. Pero, y claro, ¿no? Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos donde dice en Génesis capítulo 18, habla sobre que dice, no, dice literalmente esa palabra, dice, esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham, cerca del bosque de Mamre. ¿Y a qué se basa con eso, pastor? A ver, no Porque entiendo. dice, Génesis capítulo 18. 18:1. Ya, a ver, léelo. Dice, esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham, cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Sí. Ya, eso se llama teofonía, hijo. La teofonía es la representación de Dios a través de seres angelicales, pero no es Dios mismo en su plenitud. Porque si se presentaba a Dios, lo mataba a Abraham, porque Dios es santo. Y dice que nadie puede ver a Dios en la naturaleza esta humana, si no te destruye. Y por eso que solamente, como leímos en el Evangelio de Juan, decía, ¿no? Capítulo 1, versículo 18, Dios dicen 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué resulta? Dios en su misericordia presenta en el ámbito de teofonía con representación de un ángel o de una persona, pero Dios lo hace para que pueda el hombre, de cierta manera, entender que Dios se está presentando, pero Dios en su misma naturaleza no puede serlo, porque si no, mata a la persona con quien se presenta. Igual como cuando se presentó pues con Gedeón, ¿no? El ángel del Señor, ¿no? ¿Qué dice, no? O sea, una teofonía de Dios representada por un ángel, pero nada más, ¿no? Igual cuando, claro, mismo Abraham, luego si tú sigues leyendo la historia, se sentaron y aún comieron. Abraham les preparó una comida a los 3 seres angelicales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Necesitamos entender que Dios siempre quiere que entendamos, Él es santo, no hay mortal que pueda verlo. Por eso que cuando Jesús, el hombre joven rico le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, bueno, no hay ninguno, no hay bueno ninguno, porque todos tenemos la naturaleza caída de pecado. Y eso es. No sé si estará claro, amado. Amén, pastor. Sí, está bien, claro. De la teofanía. Amén. Gracias, pastor. Sí, sí. ¿Alguien más, amados? Amén, sí, pastor. Sí, hijo. Justamente va por la misma línea o raya del pastor Pedro, ya que en Génesis 32 vemos cómo, bueno, A ver, en este repite. caso A ver, repite. Génesis Vamos, 32, ¿Génesis cuánto? 32, Ya. versículo 30. Bueno, Ya, lee, hijo, aquí lee. pasa Génesis 32:30, donde habla de Jacob, cuando Jacob declara que vio a Dios y su cara, no, cara a cara, y fue librada mi alma. En esta parte,
o sea, sucede lo mismo que Todo es lo explicó mismo. con el, sí, ¿no? Claro, nadie puede ver a Dios. O sea, aquí como ejemplo decir, no, ya yo me encontré con Dios, uy, no. O sea, presencialmente nadie, porque Dios es santo. Sí, mira, cuando en Isaías dice, Isaías, fui llevado, dice, en su espíritu, y dice que vio a los querubines, mira, los querubines, estaba la presencia de Dios, dice que de 6 alas, 2 alas cubrían su rostro, 2 volaban y 2 cubrían sus pies. Imagínate, los querubines sin pecado, ante la gloria de Dios se cubren. ¿Qué serán nosotros? O sea, si nos presentamos a Dios así como morimos instantáneamente. No hay mortal que pueda presentarse delante de Dios en su misericordia a través de la teofonía, tomando forma de un cuerpo angelical, de alguien se les presenta, o igual que Moisés, que lo vio en una zarza, ¿no? Y Dios le habló, ¿no? A través de la zarza, pero nunca la presencia de Dios puede verse cara a cara. No hay mortal, hombre muere. Sí. Entonces, pastor, en el caso cuando, cuando el ángel de Jehová se presentó a los padres de Sansón específicamente, ellos también como que dijeron que el ángel de Jehová era Dios, ¿no? Y dijeron, Claro, y encima no hemos muerto, como que algo así, ¿no? Entonces, claro, ¿sí? en esa parte, cuando dice ángel de Jehová, bueno, existen interpretaciones donde dice que fue Jesucristo, ¿no? Así O es. como... Sí, o sea, cuando tú encuentras en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, específicamente es Cristo. La representación de Cristo, pero el que ve a Cristo ve al Padre. Pero vuelvo a decir, no puede el Padre revelarse. ¿Por qué? Porque hombre muere, no existe. Por eso él dijo, no he muerto. Claro, es que el ángel de Jehová, Dios en su misericordia se quiso presentar así a través del ángel de Jehová. Toda la vez que encuentres en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, es Jesucristo mismo que se revela, pero en una forma de un ángel, pero no en la misma deidad, porque si no, toda la gente muere. ¿Por qué? Porque ante la santidad de Dios no hay mortal que pueda verlo. La única forma de poder ver a Dios, claro, con este cuerpo de carne, de pecado que viene de Adán, es a través de Cristo. Y la otra forma, aleluya, si alguien quiere ver a Cristo, quiere ver a Dios, tendría que irse al cielo. Pero si alguien quiere adelantarse, bueno, no hay problema. Si ya nació de nuevo, lo verá ahí. Pero mientras tanto, a través de la persona de Cristo. Así es. Amén, amén, pastor. Gracias. Pastor, solo Sí, como aclaración, a ver, es al Padre, ¿no es cierto? ya. Es para, o sea, si vemos a Dios Padre, morimos, ¿no es cierto? Dios Padre me refiero, ¿no? Como aclaración. Claro, estamos hablando de eso, porque del Antiguo Testamento, el Padre fue el que se reveló en el Antiguo Testamento. Sí. Así es. Pastor, buenas noches. Una Sí, buenas consulta. noches. Cuando estaba hablando el 5, caí de restauración del plano original de Dios. Ya, ¿en qué página? Dime la página. Es más atrás. 49, no, página 49.5. Caí de restauración A ver, del plano original de Dios. ¿No? no se te escucha bien, no sé, Cuando medio... hablan, pues, ¿sí me escuchan? Se nota como... No te A ver, entiendo casi. ¿me escucha, A ver, a pastor? ver. Ahora sí, sí, sí. Ya. En la página 49.5, cuando dice caí de restauración del plan original de Dios, usted estaba hablando, pues, de Cristo ahí, ¿no? O sea que en un principio, bueno, Adán y Eva no pecaron, cayeron y luego Cristo, ¿no? Vino a restaurar eso. Usted habló Ya. de Cristo, ¿no? Que él sabía, ¿no? Que él sabía que iba a morir, cómo iba a morir, ¿no? Y él no quería, pues, ¿no? Yo pregunto, y usted también habló del libre albedrío. Nunca pensé en esto, por eso pregunto. ¿Quiere decir que Cristo también tenía libre albedrío como nosotros lo tenemos, ¿no?
Y Cristo enfrentó Claro, todo esto como ser humano, como nosotros, pero con el poder del Espíritu Santo, no como Dios, sí. sino como nosotros. Por eso que Cristo es el modelo. ¿Por qué? Porque Cristo, o sea, dejó, o sea, ahí hubo algo bien tremendo, ¿no? Por eso Filipenses dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y tomó forma de hombre y en condición de hombre obedeció. ¿Por qué? Porque si lo hacía en condición de Dios, era papaya, pues. Que Claro, cualquiera es lo que como iba a hacer, porque él era sobrenatural, pero él tomó forma humana, por eso que él se cansaba, él tenía momentos difíciles y a tal punto que ya lo hemos leído el texto, ¿no? Que llamó a su discípulo, a Pedro, Juan y Jacobo, y dijo, vamos, estoy angustiado hasta la muerte. Y en otra parte dice que hasta su sudor era como gota de sangre. Y decía, Padre, si es posible, líbrame de esta cruz. No quiero beber esto. Ya sé que en tu plan original dice, ¿no? Que el Cordero está inmolado desde la fundación del mundo. Ya sé que eso es lo que me corresponde a mí, pero ya también sé en mi humana naturaleza cuánto voy a sufrir. Pero ayúdame, no se haga mi voluntad. Y ahí empezó, ¿qué cosa? El libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios no busca un grupo de robots. Eso que es lo lindo en el hombre, que Dios ha dado la libre voluntad para que le ames a Él o lo amemos a Él con disposición personal. Y eso es algo maravilloso. Es como que los que somos padres, ¿no? Tú te das cuenta cuando tus hijos hacen las cosas por fuerza, pero cuando lo hacen por amor a ti, ¿es igual o diferente? es diferente. Claro. Y eso es lo que Dios, por eso que cuando hablaba Dios de David, Dios sabía que David, a pesar que cometió horrores, ¿no? Mató a una persona, mató, o sea, se adulteró, ¿no? Con una mujer casada y todo lo demás, pero él se arrepintió. Pero él, ¿qué cosa? Buscó obedecer a Dios a pesar de sus graves errores. Y por eso Dios decía, Él es conforme a mi corazón, porque Él hará todo lo que yo diga. ¿Por qué? Porque Dios busca la libre albedrío en el ser humano para que le ame a Él. Eso es lo importante. Ya, sí, sí, lo del libre albedrío, ya, o sea, sí entiendo hacia dónde va, sino que lo que me asombra más que todo es que nosotros muchas veces pensamos en Cristo, en las maravillas, en lo sobrenatural, en el mover, ¿no? Y no vemos al hombre, ¿no? Al hombre de carne y hueso como nosotros, pero con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Quiere decir de que así como tenemos el libre albedrío de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Dios también, así como Cristo logró su meta, porque para eso vino, logró su meta como hombre, como yo, como mis hermanos, ¿no? Quiere decir que nos dio el ejemplo y sí tenemos nosotros la capacidad de poder decir no al pecado o decir no a nuestra carne, decir no a las cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. No es que Dios era exclusivo en eso, ¿no? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo hizo como hombre, tal cual nosotros. Y nosotros tenemos, por lo tanto, con el poder del Espíritu Santo, la capacidad de poder, pues, llegar a la meta realmente, ¿no? A veces la pregunta viene, ¿llegaremos a la meta? Pero también justamente la palabra nos dice, ¿no? Que sí, ¿no? Tenemos que tener la fe en que vamos a llegar a la meta, porque Cristo lo hizo, y si Él lo hizo, como hombre, como nosotros, también podemos hacerlo nosotros, con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y la dirección de Amén. Dios. Amén, pastor, gracias. Hebreos 5, 7 y 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que Cristo dejó su deidad y se hizo como un mortal. ¿Para qué? Para demostrarnos a nosotros que sí se puede. Y es por eso que él dice, sí se puede. Y por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue igual a mí, con mis debilidades y todo. Pero ¿quién hizo todo? La voluntad propia de él de querer obedecer a Dios con ruegos, con súplicas. ¿Por qué rogó? ¿Por qué suplicó? Porque sabía que le costaba. Y ahí estaba el Espíritu Santo para sostener. Y así fue, ¿no? Igual como cuando la tentación que hubo, ¿no? El diablo vino
Imagínate, lo tentó, dice, eres hijo de Dios. Claro, ¿por qué? Porque estaba en su naturaleza humana, porque el diablo no va a venir a Dios y decir, si eres hijo de Dios, Dios en una nomás lo fulmina. Pero él, ¿por qué lo tentó? Porque Satanás veía que él era hombre. Él era hombre. ¿Por qué? Porque el diablo no puede tentar a Dios. Es imposible. Amén, pastor. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Sí, pastor, algo corto. Bueno, Sí. alguna que otra vez he escuchado como que esta postura, ¿no? Que Dios, no, que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios en la tierra. ¿Es correcta esa postura? O sea, Cristo siempre ha sido Dios y será Dios, pero él por su voluntad propia dejó de ser la condición de Dios. Por eso, mira, vamos un ratito a Filipenses. Vamos a Filipenses. Por eso es que es importante ser textual, ¿no? Ser textual. En Filipenses dice, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Hasta ahí está bien. ¿Por qué voy a tener el sentir que tuvo en Cristo Jesús? Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró a su condición de Dios, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. O sea, Cristo se despojó de su condición de Dios, ¿no? Dice, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No a Dios, sino dejó su condición, sino a los hombres, y estando en esa condición de hombre, ¿ve? Dice en el versículo 8, cabalmente, de hombre, no de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Por qué? Porque el éxito de la predestinación está en la obediencia. Obediente hasta la muerte. ¿Le costó? Sí. Lloró. Sus gotas fueron como gotas de sangre en la oración. Y muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Cristo en su voluntad propia determinó renunciar a su deidad. Por eso en Isaías dice, ¿y a quién enviaré? Y él dijo, heme aquí. Y para poder venir y el Dios vestirse de la naturaleza de hombre y nacer en el vientre de María, él tuvo que dejar su deidad. Él tuvo que dejar su... Y ahí necesitó la ayuda del Dios Espíritu Santo. ¿Sí? El Dios Espíritu Santo intervino. Por eso que nosotros necesitamos al Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay más. Ya nos vamos al lonchecito. ¿Algo más, amados? ¿Está claro? Amén. Bien. Ya estamos terminando este tiempo, amados. Vamos a orar. A ver, el pastor Pedro nos despide en oración. Amén, pastor. Gracias por la enseñanza y bueno, estamos ahí aprendiendo y agradecer a Dios por ese tiempo y vamos a agradecer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, porque tú has permitido, Señor, reunirnos a través de esta plataforma para poder, Señor, ser adiestrados, Señor, con tu palabra, Señor, para poder, Señor, entrar en los mejores tiempos que vienen, Padre Santo. Prepara, Señor, nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, que tu palabra se haga rema en nuestro espíritu, Señor, para poder trascender, Señor, a otros niveles de fe, a otros niveles, Padre, de madurez, Padre Santo, en nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos que están conectados esta noche, Señor. Gracias, poderoso Rey, gracias por la vida de tu siervo, Pastor Marlon, Señor. Sigue levantando, sigue fortaleciendo, sigue trayendo luz, Señor, sigue trayendo revelación aún más, Señor. Gracias, poderoso Rey. Nos vamos de esta transmisión, de esta enseñanza, pero nunca de tu presencia, porque tu presencia nos llevará, nos guiará a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén, amén. Igualmente, pastor, bendiciones. Amén, pastor. Su micro está apagado. Micro. Bien, amados, este tiempo especial, también he querido hacer recordar hoy día es cumpleaños de nuestra hermana Ana María, ahí mándenle un saludito,
y como familia de Dios, pues estemos ahí unidos y avanzando en el Señor. Bien, nos estamos viendo, no se olviden a los que son de la central, el miércoles hay doctrina. Allá, Pastor Vero, el miércoles usted también tiene enseñanza allá, ¿no? Sí, ¿no? ¿Pastor? El miércoles tiene enseñanza usted también allá, ¿no? En el anexo. Por ahora no, Doctrina pastor. tiene el miércoles. Sí. Amén. Ya también los de Caraballo vayan allá al anexo, todo conéctense. Y el domingo no se olviden, estamos de aniversario. Estamos de aniversario, aleluya, estamos cumpliendo 14 años. Venga aquí, ya está la invitación dada a todos, aleluya, y celebremos este tiempo especial a las 3 de la tarde. Está ahí la dirección, ahí en la página de la ICB. Todos los hijos de la ICB, pues estemos ahí gozándonos de este tiempo que el Señor nos permite. Y como dice, hasta aquí nos ayudó el Señor y nos seguirá ayudando. Shalom, bendiciones con todos. Que Dios lo bendiga. Un gusto. Shalom, bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastores. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Otra hermana María, feliz cumpleaños. Pastor, bendiciones, soy Verónica. Pastor, no le escucho. No, digo, ¿qué pasó con la cámara? No se te veía. No, pastor, es que yo no estaba en la calle, recién he llegado, 8:45. No hay problema. Yo voy a ver la clase, pastor, cuando la suba, por favor.